Saludo y agradecimiento especial al ilustre Colegio Médico del Perú y a sus consejos regionales que hacen posible tan magno evento. Consejo Regional de Callao, Consejo Regional de Ica, Consejo Regional Cajamarca, Consejo Regional Junín, Consejo Regional Tacna. El día de hoy se tendrá tres temas de gran importancia, como son fisiopatología del pie diabético, problema de salud pública mundial, y pie diabético en riesgo, visión desde podología. Antes de dar pase al inicio de los temas del día de hoy, respetuosamente hago algunos alcances correspondientes al desarrollo de las ponencias. Se les invoca a mantener y conservar el respeto durante las ponencias de nuestros especialistas. Asimismo, informarles que el Colegio Médico ha instalado un software de detección del mal uso de la comunicación, como rayado de pantallas, uso malintencionado del micro, entre otros. Tales actos serán sometidos a investigación por un comité de ética establecido. Para el interés de todos, se les comunica que las ponencias estarán siendo colgadas en la página web del Colegio Médico, Consejo Regional de Callao, así como algunas respuestas a las preguntas que quizá no puedan hacerse durante el tiempo establecido durante el desarrollo de las ponencias. Asimismo, también ya se está colgando las ponencias en un orden establecido en el canal YouTube, ¿no? Estas ponencias tendrán una duración de 30 minutos. Daremos un tiempo prudente para 3 a 5 preguntas. Y bueno, las preguntas serán netamente en vía escrita por medio del chat o por medio del Face. En caso haya preguntas no contestadas, serán tomadas nota de aquellas y serán respondidas en su determinado momento a través de la página web. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer tema. La ponencia lleva como título Fisiopatología del pie diabético, un tema muy importante para entender el daño secuencial en esta enfermedad. Está a cargo del ponente doctor Gabriel Vidal Domínguez. Él es médico internista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sogoburen. Es miembro fundador de la Asociación de Pie Diabético, miembro de ISPOR, de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados, capítulo peruano. Es miembro del Comité de Expertos del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. E-Salud. Doctor Gabriel Vidal, le damos pase para que empiece con su presentación. Muchísimas gracias, Johnny. Gusto con saludarte después de mucho tiempo, ya que andas por Cajamarca. Y buenas noches a todo el público asistente en esta noche para poder conversar sobre este tema muy importante que se llama pie diabético, que es parte de una enfermedad, obviamente, la enfermedad de diabetes, una enfermedad metabólica compleja, multisistémica, que abarca todo el organismo, y que el pie diabético es una parte de toda esa presentación clínica de la diabetes. Y entender entonces el pie diabético no como una entidad separada de un individuo, no una entidad separada, aparte, una enfermedad específica, sino es parte de la presentación clínica de la diabetes. Y lo que debemos tratar es diabetes. Y cuando aparece esta presentación clínica, que es una complicación de esta diabetes, es que ahora nos centramos para poder mejorar esta alteración del pie que sucede pues en los pacientes diabéticos mal controlados. Entonces vamos a comenzar la presentación. El
tema es un ratito, por favor. Perdón un ratito. Me van a disculpar un ratito. Espera. Todos pueden ver ahorita la pantalla con la presentación. Sí. Sí, doctor. Amplíe su Perfecto. pantalla más bien. Entonces voy a poner la presentación. Esta presentación entonces implica que la fisiopatología de pie diabético. Ese es mi nombre, Gabriel Vidal Domínguez. Y vamos a comenzar con definiendo un poco lo que es pie diabético para enfocarnos mejor. Existen varias definiciones en realidad, van a verlas en diferentes estructuras desde tu punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista infecciológico, desde el punto de vista neuropático, en fin. Pero en realidad la definición etiopatogénica y entendiendo etiopatogenia como origen patológico de esta entidad, es que se define el pie diabético como una alteración clínica de base etiopatogénica, neuropática, principalmente neuropática, e inducida, o sea, esta neuropatía inducida por la hiperglicemia sostenida en el tiempo. Yo puedo tener hiperglicemia por N razones en un tiempo corto, es muy poco probable o casi imposible que pudiera pasar una neuropatía por un tiempo corto de hiperglicemia, pero sin embargo esa hiperglicemia sostenida en el tiempo de meses y años, generalmente años, comienza a haber un daño neuronal, por eso es la hiperglicemia sostenida en el tiempo. Ahora, en la que con o sin coexistencia de isquemia, o sea, si hubiera o no hubiera una alteración macrovascular de arterias grandes, macroangiopatía, o hubiera o no hubiera eso, pero que hay un evento traumático constante, crónico o agudo incluso que produce una lesión y o ulceración del pie. Entonces, esto es planteado por la Sociedad Española de Medicina Interna y desde la cual lo recojo como una definición un poquito más específica, más amplia, y que enfoca mucho la neuropatía, que es el principal, vamos a ver más adelante, es el principal factor o evento que lleva al pie diabético. Entonces, nosotros tenemos una coexistencia o no de la vasculopatía, porque el pie diabético no solo es neuropatía, si bien es cierto es el principal, pero puede haber isquemia, o sea, oclusión de arterias grandes, lo que se llama insuficiencia arterial periférica. Aparte de eso, hay trauma crónico, que vamos a ver por qué sucede ese trauma, y todo termina en una úlcera. Y tener en cuenta que la úlcera del pie no es el evento inicial del pie diabético. Nosotros pensamos en pie diabético y decimos, debe tener una herida. Si el pie de un diabético no tiene heridas, entonces probablemente no sea un pie diabético. Y eso es una condición que debemos cambiar. Ese chip en nuestra mente debe cambiar a llevar a que el pie ya está sufriendo previo a la úlcera. Cuando ya hay una úlcera es porque ya este pie ha venido sufriendo mucho tiempo sin el cuidado, deteriorándose constantemente y ya termina en una úlcera. Una vez que termina en una úlcera, esto va constantemente luego como un dominó, va en cascada, va cayéndose, llegando al final a una amputación o la muerte. Entonces, una vez
definido más o menos el concepto de pie diabético, que no necesariamente es una úlcera, debe ser mucho más antes y debemos tratar de diagnosticar mucho más antes que aparezca la úlcera. Entonces, pero para eso hay que entender cómo es que sucede estos daños en el pie. Entonces, las causales relacionadas al pie diabético a la úlcera de pie diabético es la neuropatía como factor importante. El trauma, que implica traumatismo, poquito a poco, crónicamente, poco a poco en el tiempo, o traumatismos agudos con heridas o otras cosas. Y la otra factor importante es la insuficiencia arterial periférica, la que le decía, la isquemia, la obstrucción de las arterias femorales, popliteas, tibiales, peroneas. La inflamación e inmunidad alterada es otro factor muy importante que está cobrando con evidencia actual de los últimos 5 a 10 años, en que se está dando mayor énfasis en el tema de la inflamación y la inmunidad alterada en los diabéticos debido a la hiperglicemia. Ahorita vamos a ver en unos esquemas, básicamente. Mi exposición básicamente va a ser en esquemas más que en letras para poder entender la fisiopatología. Entonces, la úlcera en el pie de un diabético es el resultado final de una situación clínica llamada pie diabético, como les decía. O sea, es un pie que ha ido poquito a poco deteriorándose por fallas en la inervación, en la neuropatía, en los nervios, y que después, mediante obstrucciones de vasos, mientras otros traumatismos, y finalmente se rompe la piel. Eso es el evento a la cual ha llevado esta situación, pero desde antes que aparezca la úlcera o la herida ya existe daño. Y queremos nosotros, con todos estos cursos y con todas las capacitaciones y las lecturas que hacemos, tratar de buscar cómo hacer que un pie se detecte dañado, que se esté dañando, se detecte mucho más antes. Porque acuérdense que el pie diabético, y lo vamos a ver en la epidemiología en la siguiente charla con el doctor Mío, van a notar ustedes claramente que no todos los diabéticos hacen úlcera de pie diabético. O sea, no todos los diabéticos terminan en una úlcera o una amputación. Y ahí van a ver dentro de los tercios, la regla de tercios, la regla de cuartos, van a ver cómo estadísticamente se ve cómo es la afectación del pie diabético en los diabéticos. Muy bien, aproximadamente 15% de pacientes diabéticos tendrán pie diabético. Muy bien. La alteración de la... ¿qué pasa entonces en la neuropatía? Ustedes pueden ver acá la neuropatía. La neuropatía, un ratito, por favor. Estás acá. La neuropatía comienza con alteración en la función de la fibra nerviosa. Y esta fibra nerviosa que viene desde desde la columna, desde la médula, salen las raíces nerviosas y luego se mezclan, hacen plexos y de ahí siguen su camino y van a inervar todas las estructuras del miembro inferior. Piel, músculos, articulaciones, tendones, en la piel dar sensibilidad, en los tendones dar igualito sensibilidad, y también la inervación muscular para la función motora y asimismo la función autónoma. La función autónoma, que es el manejo de la vasculatura, la temperatura del pie, la humedad a través de las glándulas sudoríparas, todo eso es a través del sistema nervioso. ¿Y por dónde llegan? Por los nervios. Entonces, esas fibras nerviosas son alteradas por múltiples daños. Ahora vamos a ver cómo son los daños. En la diabetes, esta alteración de la fibra nerviosa tiene 3 hipótesis de ocurrencia más sonadas o más conocidas. La principal es la hiperglicemia. Entonces, para no marearnos, dijimos que el problema del pie diabético, lo principal es la neuropatía. Y ahorita estamos hablando de la neuropatía. Aparte de la neuropatía hay otros, como les dije, la vasculopatía, existe el trauma, existen otras cosas. La inmunidad, inflamación. Pero ahorita estamos hablando solo de la neuropatía, del factor más importante por la cual sucede el pie diabético. Entonces,
Esa neuropatía implica que esa fibra nerviosa tiene malfunción por múltiples daños. Y en la diabetes, porque hay neuropatías de otros tipos, vasculíticas, inmunes, virales, N cosas. Pero en este caso de la diabetes, la ocurrencia va por 3 hipótesis y la hiperglicemia es la principal y que mecanismo de daño y es el que tiene más evidencia. La resistencia a insulina es otro mecanismo que aporta, no tanto como la hiperglicemia, y la microangiopatía, el problema del daño de las vasa vasorum, que son, vasa nervorum, que son los vasos que rodean a los nervios para dar nutrición y irrigación a los nervios. Pero la que en realidad aporta más al daño neural es la hiperglicemia y ahora vamos a ver cómo es. De las 3 vías entonces, las 3 cosas pueden suceder, claro que suceden las 3 cosas, pero la que más importa, la que más aporta es el daño por la hiperglicemia. Entonces, ¿qué vamos a ver en este esquema? En este esquema, vemos una célula de Schwann, o sea, este es un corte transversal de una fibra nerviosa. Esta es la fibra nerviosa, el axón de la neurona. Alrededor del axón está como una vaina aislante, está en la célula de Schwann con su mielina. Y aquí vemos las diferentes vías metabólicas esquematizadas para poder entender qué sucede cuando existe excesiva cantidad de glucosa, o sea, hiperglicemia. Entonces, cuando existe hiperglicemia en el medio interno, en el espacio extracelular, va a ingresar en el sistema nervioso, ingresa fácilmente la glucosa y comienza a aumentar la concentración de glucosa. Pero no es que se quede ahí, como dentro de la célula hay enzimas y hay diferentes mecanismos metabólicos para degradar la glucosa, se saturan y mucha cantidad de glucosa por el exceso pasan a diferentes otras vías. Vamos una por una. Una de ellas, de la glucosa, entra a la mitocondria y a través de la degradación a nivel mitocondrial se producen radicales libres de oxígeno, que eso es normal, La oxidación dentro del proceso de metabolismo de la glucosa es normal, pero esta oxidación es parada o monitorizada, paliada, manejada por el glutatión. El glutatión, que es este de acá, que está como GSH, glutatión, pasa entonces a ser glutatión oxidado. ¿Por qué? Capta la oxidación de esto y con eso baja las sustancias reactivas de oxígeno. El glutatión oxidado, para volver a ser nuevamente regenerado, utiliza unas proteínas que no son la nicotina fosfatasas, que tiene su forma reducida y su forma oxidada. Y esto devuelve nuevamente el glutatión para que siga haciendo la disminución de las especies oxidantes que suceden por metabolismo normal. Pero ¿qué pasa cuando hay exceso de glucosa? Cuando hay exceso de glucosa, va a pasar a otra vía de sorbitol. La glucosa, mediante otra enzima, una aldosa reductasa, va a pasar a sorbitol. Este proceso consume este componente importante que sirve para regenerar el glutatión. Y entonces ya no voy a poder regenerar el glutatión y por eso va a comenzar a aumentar las especies oxidantes normales. Aparte, este sorbitol producido ingresa, como no se degrada, no entra en ninguna vía catabólica, ingresa al axón o en la misma célula de Schwann y como es un osmol, es un componente que jala agua, como cualquier otro soluto, va a comenzar a edematizar, a hacer hiperosmolaridad, o sea, aumenta la osmolaridad y comienza a jalar agua, y entonces comienza a haber edema. Edema dentro del axón, el axón se hincha y la célula de Schwann también se hincha, y eso es muy importante porque eso comienza a dar mayor alteración a la función mitocondrial, del aparato de Golgi, del aparato ribonucleico y todas las otras cosas, ¿ok? ¿Qué pasa además aparte cuando hay eso es lo que sucede a través de la vía del sorbitol y de la vía de glutatión. Y la otra vía, cuando hay exceso de glucosa,
Es la misma vía catabólica cuando ya la mitocondria es sobrepasada, va a pasar a diacilglicerol. Es un complejo de todos estos de acá, no es parte, esto es toda una clase, es que no es parte ahorita para marearnos en este tipo de moléculas. Lo que pasa es que así como se produce sorbitol por exceso de glucosa por aldolasa reductasa, también comienza a producirse que en la mitocondria, cuando ya se sobresatura la capacidad de la mitocondria, ya no entra al ciclo de Krebs, sino pasamos a diacilglicerol. ¿Y qué pasa con este diacilglicerol o diacilglicerato? Son potentes estimulantes de la proteína quinasa C. La proteína quinasa C es un segundo mediador que en el caso de la célula Schwann o en otras células inmunomoduladoras comienzan a producir, ya sea macrófago, linfocito, otros, comienzan a producir factores inflamatorios en gran cantidad. Los más principales a través de la vía de proteína quinasa es el factor transformante beta y el factor kappa beta nuclear, el factor nuclear kappa beta. ¿Qué hacen estos? Estos son potentes citoquinas de inflamación. Reclutan mayor cantidad de linfocitos inflamatorios, macrófagos, produciéndose toda una cascada de inflamación con interleuquinas inflamatorias. Así como en el COVID hemos escuchado tanto de las tormentas citoquinas inflamatorias, acá, bueno, no es tan grande, pero sí poco a poco comienza a haber una inflamación constante en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto para resumir es que aumenta el edema, aumenta el volumen, hace edema, hiperosmolaridad, haciendo funcionar mal a la neurona y a su protector de la selección, y aparte, por otra vía, estimula la proteína quinasa C, haciendo mayor inflamación. ¿Ok? Este es en la vía, esta es una de las formas de eso. Ahora, ¿qué otra cosa pasa con la hiperglicemia? La hiperglicemia, aparte de dentro de la célula hacer esos cambios metabólicos, también hace otros cambios debido al exceso de glucosa. Comienzan a haber una glicación de proteínas. O sea, esa glucosa se comienza a pegar a unas proteínas, a todas las proteínas. Las proteínas acá, que son estas pintadas de gris tipo culebrita, tipo gusano, estas están representadas así de esa manera nada más. Todas las proteínas tienen múltiples aminoácidos y los aminoácidos libres de lisina, que es un aminoácido de las proteínas, a ese punto de lisina tiene alta afinidad esta glucosa acíclica, por exceso de glucosa, y comienza a formarse unos compuestos de proteína glicosilada. Uno de los ejemplos de esta proteína glicosilada es la hemoglobina glicosilada. Las cadenas alfa beta de la hemoglobina de glucosa que se está pegando a esa proteína. Entonces, si nosotros tenemos, ¿me están escuchando? Si nosotros tenemos... Sí, doctor, se le escucha. Perdón. Entonces, si nosotros tenemos este proceso que siga su curso con mayor cantidad de glucosas que llevan a producirse ya uniones entre proteínas glicosiladas, la primera proteína glicosilada con su anillo de glucosa se llama producto Amadori y uno, como le decía, la hemoglobina glicosilada es un producto Amadori. Y eso es lo que medimos para ver cómo más o menos ha estado un paciente en todo este lapso de al menos 3 meses que dura la hemoglobina antes que se destruya. Y podemos ver entonces que ese nivel es importante. Ahora, estos productos Amadori pueden juntarse unos a otros porque persiste la hiperglicemia, se comienzan a glicosilar mayor cantidad de proteínas y comienzan a haber uniones. Estas uniones hay de diversos tipos, tipo GOL, tipo DOL, que son nombres especiales debido a sus enlaces que tiene, es diferente por los enlaces que tiene. Lo importante de esto es que se producen macromoléculas gigantes de proteínas grandes, como
que son en realidad difíciles de degradar. Y estos se llaman los famosos AGEs. ¿Qué cosa es AGE? Bueno, es del inglés Advanced Glycated End Product, que es proteínas en realidad o productos finales de glicación avanzada. ¿Por qué glicación avanzada? Porque no es una glicación simple con una sola parte, sino es con enlaces múltiples con muchas otras proteínas. Por eso se dice avanzada. Y es productos finales, estos AGEs, los macrófagos los comienzan a limpiar, pero a través de unos receptores. El macrófago llega, pero cuando son muy grandes y muy glicosiladas, no los puede. Entonces se comienzan a acumular y comienza a haber daño. Cuando se comienza a acumular y un macrófago se comienza a acumular de estas cosas, comienza a producir mayor inflamación. De por sí a estas proteínas, debido al reclutamiento de macrófagos, linfocitos, debido a estas grandes proteínas, comienza a producir inflamación. ¿Y todo esto dónde sucede? Sucede en el intersticio, sucede alrededor de la célula, en el endotelio, alrededor de la neurona, alrededor de la célula miocárdica, alrededor de la célula renal, comienza a producirse eso. ¿Ok? Entonces produce inflamación constante. Luego, aparte de eso, esta misma hiperglicemia produce otras oxidaciones. La misma glucosa por exceso comienza a oxidarse sola. Al oxidarse sola, junto con otros metales, comienzan a producir ketoaldehído o radicales aniones que son altamente oxidantes y altamente inflamatorios. En conclusión, desde el anterior, que produce daño neuronal a través de un gradiente osmótico, hinchazón, edema, inflamación, oxidación, a través de alrededor del medio, del entorno de la célula, también comienzan a aparecer mayor inflamación, mayor depósito de estas proteínas grandes y mayor oxidantes. En general, ¿qué hace entonces la hiperglicemia? Es edema, daño neuronal por hiperosmolaridad, aumento de la inflamación y inflamación alrededor de las células, con mayor radicales de oxidación. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente cómo la hiperglicemia daña a nivel del nervio. También esto sucede en otras células, obviamente, con sus particularidades. ¿Qué pasa con la insulina? Como sabemos que la resistencia a insulina es parte de la diabetes, y sucede que tenemos insulina, pero los receptores no hacen caso. Entonces, cuando hay una buena acción de la insulina, la neurona y todas sus cascadas de la neurona, de sus segundos mensajeros a través del receptor de la insulina, van a tener un buen funcionamiento, un buen crecimiento del axón, una buena supervivencia. Pero cuando no hay una acción sobre el receptor de insulina, lo que vamos a tener que todas estas cascadas, voy a hacerlo para resumir por el tiempo, comienzan a funcionar mal y no se mantiene la supervivencia del axón y más bien vamos hacia la apoptosis neuronal. O sea, lo que hace la resistencia a la insulina o la poca acción de insulina en la neurona, vamos a tener un problema de apoptosis neuronal. Entonces sí va a haber daño también antes que aparezca la hiperglicemia. O sea, cuando tenemos un estado de falta de acción de insulina antes que se desarrolle la hiperglicemia y el diagnóstico de diabetes incluso, comienza a haber daño neuronal. Por eso también es importante la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la microangiopatía? Esta es una vaina nerviosa, no digo un filamento nervioso, que conlleva varios filamentos nerviosos. Esta vaina nerviosa tiene un perineuro, ¿no? Este es un nervio que tiene un perineuro, que es una vaina fibrosa, que penetran múltiples vasos, las arterias penetran para irrigar el nervio, las axones, las fibras nerviosas internas. Respecto a la parte arterial, no hay mucho problema porque tanto en el inicio del nervio como al final del nervio existe un plexo bien integrado que es difícil que exista una pobre irrigación. Pero el problema está en la vena. Entonces, desde el punto de vista arterial, nosotros las arteriolas que ingresan con sus capilares arteriales a través del perineuro no tienen problemas para irrigar.
por más edema que haya en el nervio. Pero ¿qué pasa en la vena? En la vena sí, porque la vena a la hora de salir a través del perineuro, en el agujero, se estrecha y a eso se le llama válvula venosa del perineuro. Cuando existe aumento de volumen del nervio por el sorbitol y por toda la hiperosmolaridad, todo, entonces se aprieta. Al apretarse se cierra. Al cerrarse este agujero, hace congestión venosa dentro del nervio y eso aumenta el volumen, aumenta el edema, aumenta el daño. Entonces, sí, la microvasculatura venosa, el daño de la microvasculatura venosa a través de este edema, sí contribuye a la... Entonces, al final tenemos que de un nervio normal, donde vemos varios axones normales acá, con su vaso sanguíneo, con su capilar, con sus axones en regeneración normales, en la diabetes vamos a tener también un cambio de la capilar en el engrosamiento de la membrana basal del capilar y una muerte y ausencia de varios axones. Esto es un esquema de un corte histológico real. O sea, que en un nervio normal es así la cantidad de axones de nervios y comparado a una neuropatía diabética. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para resumir, la neuropatía es todo un daño por hiperglicemia y por otras causas. ¿Y qué sucede? Al final, la neuropatía en su grado más severo nos da el pie de Charcot. Y el pie de Charcot aparece por una neuropatía, por una pérdida de la sensación protectora. Eso lleva, como no siente, lleva trauma constante. Y eso lo vamos a ver en la parte de trauma. Esta es la otra parte. Entonces, el traumatismo sucede por un trauma repetitivo, microtrauma repetitivo, debido a la falta de sensibilidad. Y luego, pues, lleva a la inflamación, la fractura múltiple de los huesos del tarso, y esas fracturas múltiples van llevando a múltiple osteopenia, a múltiple inflamación, llevando una deformidad severa y llevando a al daño de Charcot. Pero no solo sucede en neuropatía, sino también sucede que la hiperglicemia, debido a las sustancias oxidantes y a la inflamación, produce una osteopenia debido a la inflamación. Aparte de eso, hay una disminución inmune. Si existe una infección por heridas, aumenta la persistencia de la infección. Todas estas cosas llevan a la amputación del pie. Esta es la macroangiopatía. 5 minutitos, doctor. ¿Perdón? 5 minutitos, doctor. Para Ya, gracias. Esta es la macroangiopatía. Y la macroangiopatía implica una obstrucción. Si ustedes ven, estas son las arterias más o menos limpias, pero miren cómo en la parte final de las arterias popliteas y las arterias tibiales y peroneas, anterior y posterior, van a llevar pues a un arrosariado y una poca irrigación. Esta macroangiopatía es otro evento importante, pero no es la mayor parte. El 15% son problemas angiopáticos isquémicos, 10 a 15 o 20%, y la gran mayoría siguiente es por neuropatía. ¿Qué pasa entonces con la neuropatía? Comienza a haber deformaciones debido a la debilidad de los músculos. Estas deformaciones llevan a una inadecuada posición de la almohadilla protectora del pie y constante va pasando el tiempo, sigue haciendo microtraumas, traumas, mayor dedo en gatillo, y miren en el zapato cómo debido a la deformación por neuropatía lleva a... y la poca sensibilidad comienza a ponerse los callos, las primeras heridas. Y así se va dañando el pie constantemente. Ese daño final de un daño constante, esto lleva a la gran deformación de todas las articulaciones tarsales y por eso se llama neuroartropatía y de Charcot o pie de Charcot. Un conglomerado de huesos inflamatorios, cicatriciales, fibróticos a nivel de todo el tarso, llevando a la deformación total del pie. Bien, entonces vamos a terminar con la parte de inmunidad e inflamación. Hay una estrecha relación entre células inmunes y actividad inflamatoria. Quiere decir que la actividad inflamatoria está dada obviamente por las células inmunes, y estas células inmunes, debido a la hiperglicemia,
tienen una expresión fenotípica que hacen más inflamatorio los macrófagos, neutrófilos, linfocitos debido a la hiperglicemia, a la toxicidad por hiperglicemia, como hemos visto todos los problemas metabólicos, comienzan a producir mayor cantidad de inflamación. Fenotípicamente hacen mayor producción de enzimas, de interleuquinas inflamatorias. Esta producción exagerada de factores proinflamatorios hacen pues un gran daño, tanto neuronal, celular, vascular, endotelial. Disminuyen entonces los factores regenerativos de la cicatrización. La cicatrización tiene una fase que tiene inflamación, después se apaga la inflamación y comienza la regeneración. Pero en estos casos, al persistir la inflamación, la cicatrización se hace lenta. Luego, la neuropatía, como le dije, es el factor más importante. Vamos a resumir, ahora resumiendo todo lo que hemos dicho. La neuropatía es el factor más importante y es debido a la hiperglicemia por todos esos factores que hemos hablado. Oxidación, activación inflamatoria de la proteína quinasa C, edema por sorbitol, productos finales de glicación avanzada, los AGEs, y la inflamación persistente. La resistencia a insulina es otro factor por apoptosis neuronal. La microangiopatía, la venosa, también. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la macroangiopatía es una insuficiencia isquemia que también daña el pie crónicamente, hace trombosis y eso también da otro daño importante. Y el traumatismo debido a los traumatismos recurrentes por la falta de sensibilidad, las deformaciones de la arquitectura del pie por neuropatía y la inflamación crónica y estado inmune alterado debido a la alteración del fenotipo de las células inmunes. Esto es un poco complejo, pero quiero dejar claro que no es solo cuestión de neuropatía y daño neuronal, de isquemia, nada, sino que hay una alteración de la expresión de los genes de las células inmunes, linfocitos, natural killer, macrófagos, tienen una alteración en su expresión genética debido a la hiperglicemia, la toxihiperglicemia, que llevan a producción grande de inflamación. Estos eventos se llaman eventos genotípicos y también eventos epigenéticos. Un poco amplio hablar de esto, pero los pongo para que sepan que existe ese tipo de mecanismos ahora que ya se sabe. Entonces, en la clínica vamos a tener la sensibilidad disminuida, cambios en la función de las glándulas sudoríparas del sistema autónomo que no hace funcionar bien las glándulas sudoríparas y la humedad disminuye, se pone reseca, una malfunción del lecho vascular, cambios en la arquitectura del pie, traumatismo crónico, isquemia crónica. ¿Ok? Y esto sería el resumen de todo eso. Todos los problemas que hemos hablado acá, todos los problemas sensoriales, motores, autonómicos, estructurales, ambientales y periféricos vasculares, llevan a un pie en riesgo que si nosotros no manejamos este pie en riesgo antes de la úlcera, terminamos en la úlcera. Si no manejamos bien, terminamos en la amputación. Pero nuestra meta, quiero recalcarles, debe ser acá arriba. No tanto prevenir incluso el pie en riesgo. Y eso vamos a ver en las próximas exposiciones cómo haremos diagnósticos tempranos para manejar un paciente diabético antes que haga un pie en riesgo, antes que haga úlcera. Muchas gracias. Disculpen la demora. Muchas gracias, doctor Vidal. Una felicitación sincera por un proceso tan complejo, haberlo resumido en unas cuantas diapositivas. No se escucha. Doctor, les decía, buenos, audiencia también, disculpe. No, ya está ya. Felicitaciones al doctor Gabriel Vidal por su brillante exposición. Un proceso tan complejo nos ha sabido resumir en unas cuantas diapositivas. Hablar de pie diabético pues es muy complejo si hablamos de su fisiopatología. El doctor nos ha hecho resaltar el papel gatillante de la hiperglicemia y donde deben estar los roles de intervención. Nos ha hecho notar que la úlcera del pie diabético no es un evento inicial, sino la traducción de un proceso crónico
probablemente tenga muchos años, respecto del edema neuronal, los procesos de oxidación, y al mismo tiempo nos ha ilustrado en unas pocas diapositivas el pie de Charcot. El pie de Charcot, que hablar solamente de pie de Charcot, estaríamos todo un día hablando de pie de Charcot y no se terminaría. Felicitaciones, doctor. Pasamos a algunas preguntas que tengo por acá. Nos indica que nos aclare un poquito sobre el papel de los AGEs, de estos productos de glicación avanzada en el proceso de fisiopatológico de pie diabético. Ya. Sí, el tiempo, como dices, es un poquito corto porque el tema es bastante amplio. Cada uno de los puntos, como los AGEs, es toda una exposición. Los AGEs son proteínas grandes, ya sean de gran cantidad de aminoácidos, con estructura terciaria importante. Entonces, por ejemplo, las cadenas alfa, beta, la hemoglobina, de la mioglobina, los receptores de membranas, los receptores de las enzimas, perdón, y todas estas proteínas son grandes. Estas grandes proteínas, debido a la hiperglicemia, normalmente se pone la glucosa, o sea, la glucosa normal que tenemos tiene un nivel de glicación, o sea, hay proteínas que están con su glucosa ahí, ¿no? Pero esos son reversibles. Antes que el Amadori, el producto Amadori puede ser reversible. Baja la hiperglicemia y revierte y la proteína vuelve a ser funcional. Pero, ¿qué pasa cuando esta proteína, la hiperglicemia persiste y estas glicaciones comienzan a unirse con otras? Comienza el proceso de propagación. La propagación, que es que las otras proteínas glicosiladas se van sumando y añadiendo al primer núcleo y terminan en una gigante estructura de múltiples proteínas glicosiladas y unidas irreversiblemente, y eso se llaman AGEs, productos finales glicados, productos finales de glicación avanzada. Estos productos son difíciles o casi imposibles de degradarlas por los macrófagos. No se pueden. Y comienzan a ser englobados por los macrófagos o depositados en los tejidos y hacen mal función de la célula o del tejido correspectivo. Ese es el AGE en resumen. Ese es el AGE en resumen. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá otra pregunta. Nos dicen, el rol crucial en el pie de Charcot también es la neuropatía. Claro, como les dije ahí en la diapositiva, el pie de Charcot no solo es neuropatía. La neuropatía, acá está el pie de Charcot. ¿Ven la diapositiva, creo? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Ven la diapositiva? Entonces, el pie de Charcot, si bien es cierto la neuropatía, la neuroartropatía se llama, neuropatía es un factor importante porque al haber un problema de debilidad muscular, falta de sensibilidad, microtrauma, eso es parte de lo que sucede con la neuropatía. La deformación del pie con dedos en gatillo y con disminución de los arcos debido a la debilidad muscular y todo, van constantemente en el transcurso de los meses y años una microtrauma constante debido al caminar, al hacer ejercicio, al sobrepeso y todo. Ese microtrauma conlleva a microfracturas dentro de los huesos del tarso. Y esos huesos luego van cicatrizando. Aparte de estar cicatrizando, van haciendo deformidades, nuevas regeneraciones y se convierte en una tipo masa de fibrosis, destrucción ósea, osteopenia. Entonces, no solo es neuropatía. Si bien es cierto la neuropatía lo desencadena, existe lo que aquí tenemos, por ejemplo, que la hiperglicemia con la inflamación, con los radicales de oxígeno, con los AGEs, va a llevar a una disfunción vascular. La disfunción vascular es isquemia. La isquemia produce mayor daño articular óseo y produce una resorción ósea porque se disparan los receptores de los osteoclastos llevando a una resorción ósea acelerada y osteopenia. Entonces, si me dices solo es neuropatía, no. La neuropatía es un factor importante, pero existe todo un mecanismo metabólico que lleva a destrucción del hueso, a osteopenia y fragilidad del hueso, así como gran proceso inflamatorio. Muchas gracias, doctor.
Una vez más, un sincero agradecimiento al doctor Gabriel Vidal Domínguez por su brillante y didáctica exposición y muy profesional, que contribuye a entender más allá de los enigmas de esta enfermedad y la oportunidad en el cual debemos, el momento oportuno en el cual debemos actuar. Muchas gracias, doctor Vidal. De parte del comité organizador le estaremos haciendo llegar su certificado por su ponencia y el agradecimiento nuevamente. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y agradezco al comité por la invitación y yo muy complacido y satisfecho con esta charla.